Contaminación genética. ¿Qué es? La contaminación genética se define como el desplazamiento incontrolado y no deseado de un flujo genético hacia una determinada población silvestre. Este concepto tiene su origen en la ingeniería genética, en el que se da un proceso de transición de genes desde un organismo genéticamente modificado a uno no modificado. La contaminación genética es la incorporación al medio ambiente de genes entrantes que interactúan y compiten con la genética establecida de las especies de plantas y animales de ese ambiente. De manera importante se destacan los alimentos transgénicos debido a que ponen en riesgo el bienestar de las personas. Siendo también lo más destacado de este tipo de contaminación que los genes contaminantes pueden llegar a estar contenidos en los alimentos y posiblemente al no saber con ciencia exacta si estos pueden tener una contaminación genética, son consumidos de manera incontrolada y sin ningún conocimiento. Esto se da porque es de gran dificultad saber si un organismo ha sido modificado genéticamente o alterado de forma artificial por técnicas que usan los seres humanos. Este tipo de contaminación se basa principalmente en modificar estos genes y crear a partir de estos genes nuevas especies. Para ello se toma el material genético de un organismo y se lo transfieren a otro organismo. Esto se hace porque las investigaciones en este campo establecen que se tienen muchas ventajas, sobre todo en el consumo de alimentos transgénicos. Entre ellas se puede destacar como claro ejemplo las plantas transgénicas. Estas plantas, al haber sido modificadas genéticamente, pueden aguantar de una manera favorable las sequías y las plagas. El problema de la contaminación genética. Individuos modificados genéticamente que sean capaces de reproducirse con las poblaciones naturales están cambiando el código genético de la especie silvestre. Con el paso de las generaciones puede conllevar a la muerte genética de la especie. Además, estos individuos modificados pueden afectar a ciertas comunidades de especies asociadas a los mismos, como por ejemplo insectos. Las floraciones de individuos modificados genéticamente poseen características diferentes que pueden llegar a afectar a estos insectos. En el caso de los polinizadores sería una presión más que se suma a todas las que tienen que soportar hoy en día. Por otro lado, si la plaga que sufren las especies silvestres y que motivan el uso de árboles transgénicos se ve paralizada, se está cortando un proceso natural que por algún motivo se había disparado. En muchos casos las plagas sanean el ecosistema centrándose en los individuos más débiles y favoreciendo la generación. Tipos de contaminación genética. Primero, si la polinización de una flor tiene lugar desde una planta GM, crece en cercanías de esa planta modificada. Segundo, los cultivos orgánicos o que no son GM pueden ser polinizados desde una planta GE. Tercero, el tercer tipo de contaminación genética puede tener lugar si la planta genéticamente modificada sobrevive en el entorno agrícola o natural. Cuarto, el cuarto caso es un ejemplo de contaminación en animales. Aquellos animales que se alimentan de plantas modificadas genéticamente o incluso de los microorganismos en el suelo pueden alterar su estructura genética, lo que lleva a la contaminación genética. Causas: la falta de educación o conciencia ambiental, el desarrollo o economía insostenible, el capitalismo y consumo irresponsable. Asimismo, la tecnología convencional, técnicas modificadas por los seres humanos por medio de la ingeniería genética, especies invasoras, genes o partículas contaminantes y alimentos transgénicos. Consecuencias: problemas de esterilidad, enfermedades y extinción de especies por la combinación de genes en plantas y animales, y debilitamiento del desarrollo natural. Además, en los seres humanos, alergias por las proteínas en los alimentos y enfermedades por el reforzamiento de las bacterias. Ejemplos de contaminación genética: alimentos transgénicos como el tomate, maíz, arroz y otros. Finalmente, la contaminación genética o flujo de genes no controlados sobre una especie salvaje consiste en la modificación o transferencia de genes desde un organismo genéticamente modificado o no, sea vegetal por la polinización y animal por el apareamiento, obteniendo nuevas especies. Created using Powtoon.